Hola, buenos días. Mi nombre es Ameyali Mancilla. Soy parte del staff de La Izquierda Diario México y bueno, también pertenezco a la campaña Queremos Trabajo Digno y bueno, voy a estar al pendiente. Un saludo a Bienvenida, todos. Meyali. Vamos a esperar unos minutos más, a las 11:10, son 11:06, para dar oportunidad a que más personas se conecten e iniciamos. Pues bueno, vamos a comenzar. Buenos días a todas las personas que estamos en esta mañana conectados, y a nombre de la Asamblea General de Trabajadores No Basificados del Instituto Nacional de Antropología e Historia, les damos la bienvenida tanto a los distintos medios de comunicación como a los compañeros que se han integrado a este evento. Agradezco la oportunidad de escucharnos y difundir la situación de precarización laboral sistemática en que por años nos encontramos miles de trabajadores del INAH,
problemática que hemos visto aumentar desde el año 2020 con el confinamiento de la pandemia que estamos viviendo y que en estos últimos meses se ha agudizado porque lastimosamente autoridades del instituto pues han aprovechado las circunstancias para despedir o simplemente dejar de contratar a quienes hemos laborado por años en esta loable dependencia, los trabajadores no basificados o los mal llamados eventuales. Y sin más preámbulo, les menciono la dinámica que llevaremos a cabo durante estos 45 minutos aproximados que tendremos de reunión. Les pido a todos mantener su video y micrófono apagado y cuando deseen realizar una intervención lo hagan saber a través del chat pidiendo la palabra y nos mencionen su nombre y el medio o la plataforma a la que pertenecen. Gracias. Ahora escucharemos el comunicado de prensa por parte de los compañeros Julio Broniman y Xochitl Matus para posteriormente seguir una ronda de preguntas y respuestas. Adelante, Julio, por favor. Muy buenos días a todos. Pues bueno, vamos a empezar con la lectura del documento. Asamblea General de Trabajadores No Basificados del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, a 13 de febrero de 2021. Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. A Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura. A las trabajadoras y trabajadores del INAH y de la Secretaría de Cultura, a la sociedad mexicana. El Instituto Nacional de Antropología e Historia violenta los derechos humanos y la... Julio. Julio. Me parece que tenemos un problema. Julio. Desafortunadamente tenemos un problema técnico con el compañero Julio y entonces pues iniciamos la lectura ahora con nuestra compañera Xochitl. Por favor, Xochitl. Sí, así es. Muchas gracias. Bien, como comentaba Julio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia violenta los derechos humanos y laborales. Con el desarrollo del capitalismo neoliberal en México, los procesos de precarización laboral se han intensificado, permitiendo todo tipo de violación a los derechos humanos y laborales, como el derecho a tener un trabajo con salario y prestaciones dignas. Cada vez son más los trabajadores precarios y personas desempleadas, y menos las personas con estabilidad laboral y seguridad social. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la precarización laboral se ha desarrollado de manera exponencial. Muchas contrataciones se realizan al margen de las leyes nacionales, los convenios internacionales y las condiciones generales de trabajo, violentando sistemáticamente los derechos humanos y laborales. En el INAH, el conjunto de sus trabajadores con tareas sustantivas y administrativas de carácter permanente cumplen con las funciones que le fueron encomendadas, como son la protección, la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio histórico y cultural de la nación. Así que todos los trabajadores que realizan tareas permanentes son indispensables para el funcionamiento del instituto. Existen muchos tipos de profesionistas en el instituto que realizan tareas sustantivas y administrativas de carácter permanente. Hay antropólogos sociales, etnólogos, arqueólogos, lingüistas, historiadores, etnohistoriadores, antropólogos físicos, restauradores, geólogos, arquitectos, abogados, bibliotecólogos, archivistas, fotógrafos, artistas visuales, diseñadores, dibujantes, comunicólogos, ingenieros civiles, estructuristas,
químicos, biólogos, técnicos, operadores, administrativos, entre muchos otros. Pero el instituto, por una parte, otorga contratos permanentes con buenos salarios y prestaciones a determinado número de trabajadores, pero por otra parte, niega la estabilidad laboral a otros grupos de trabajadores. Por ejemplo, podemos encontrar 2 doctoras en arqueología con similar antigüedad laboral y desempeño, pero una tiene contrato definitivo y la otra es recontratada cada 6 meses como eventual, con el fin de no reconocerle una relación laboral. En el instituto, en las últimas 4 décadas, se ha incrementado las formas de contratación que reducen o niegan los derechos humanos y laborales fundamentales. En los casos extremos, no solo se niega la antigüedad laboral, sino también cualquier tipo de relación laboral, dejando que terceros remuneren a los profesionistas, manteniéndolos en una extrema precariedad. Existen los contratos del llamado capítulo 1000 para el personal eventual, con tareas sustantivas o administrativas. Estos son recontratados cada 6 meses o menos, a pesar de que cuentan con años laborando para el instituto, 5, 10, 20 y 30 años, y sus remuneraciones y prestaciones son muy precarias. Están los contratos del llamado capítulo 3000. Adelante, Julio. Bueno, ok, están los contratos del llamado capítulo 3000. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha bien? ¿Perdón? Sí. Sí, ok. Están los contratos del llamado capítulo 3000 por proyecto. Para los llamados prestadores de servicios profesionales que son recontratados cada 3 meses o menos, a pesar de que hay quienes han trabajado por años y décadas para el instituto. Estos perciben bajos salarios sin ningún tipo de prestación social. Los procesos de subcontratación por terceros también han ido aumentando para la supervisión y desarrollo de proyectos de investigación en obras públicas o privadas en las que se afecte el patrimonio cultural de la nación. El instituto permite a empresas y dependencias de gobierno la contratación de personal especializado no basificado mediante convenios específicos para que se lleve a cabo la ejecución de los proyectos requeridos. Así que estos profesionistas quedan desvinculados de cualquier relación laboral con el instituto y sus pagos y posibles prestaciones están a discreción del tercero interesado que los contrató. Contraviniendo lo dispuesto en la legislación en materia relativa al patrimonio cultural. En lo que va del actual gobierno federal, el instituto ha interpretado las medidas de austeridad republicanas para afectar los derechos laborales y humanos de los trabajadores más vulnerables, proceso que se ha agudizado en el actual contexto de la pandemia ocasionado por el COVID-19. A muchos de estos trabajadores frecuentemente se les retrasa su pago hasta por 12 meses y cientos de ellos no están siendo recontratados, lo que equivale a un despido o cese de actividades a pesar de la persistencia de su materia de trabajo. Para el instituto es fundamental contar con los trabajadores suficientes altamente capacitados y especializados, tanto en tareas sustantivas como administrativas, para continuar la gran cantidad de tareas acumuladas relacionadas con la investigación, rescate, salvaguarda y difusión del patrimonio histórico y cultural, material e inmaterial de la nación. Por ello, el instituto, en lugar de estar recortando a su personal, debería promover mecanismos para la estabilidad laboral y para fortalecer todas las tareas sustantivas y administrativas. Es imperativo que las autoridades respeten los derechos humanos y laborales de los trabajadores tal y como se establece en las leyes que rigen la actividad laboral en México y promueven un diálogo abierto y franco para solucionar la problemática que aqueja a los trabajadores precarizados e invisibilizados del instituto, y así tomar medidas para fortalecer al propio instituto, a sus trabajadores y a las tareas de protección, investigación, conservación y difusión del patrimonio histórico y cultural de la nación. Por todo lo anterior demandamos: número 1, pago inmediato de los sueldos atrasados. Número 2, no más despidos ni recortes de trabajadores. 3,
Reintegración inmediata de los compañeros despedidos. 4. Erradicar la violencia de género y laboral. 5. Respeto a los derechos humanos y laborales de todos los trabajadores. 6. Trabajo y salario digno, reconocimiento de la antigüedad laboral y estabilidad en el empleo. 7. Restablecimiento de las mesas de trabajo con la autoridad del INAH, de la Secretaría de Cultura y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para solucionar nuestras justas demandas. Atentamente, Asamblea General de Trabajadores No Basificados del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Y pues ahora vamos a pasar a las preguntas por parte de los medios de comunicación que nos acompañan. Por favor, la dinámica será que nos anuncien quién desea pedir la palabra para que hagan sus preguntas. Francisco Morales, de Reforma, por favor, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Me gustaría preguntarles si tienen algún estimado o alguna cifra de cuántos de sus compañeros se encuentran actualmente no contratados o en riesgo de no ser recontratados. Si pudiéramos tener un poco de la proporción que esto representa de los trabajadores no basificados totales, por favor. ¿Alguno de los compañeros desea responder a esta pregunta? Sí. ¿Qué tal, Francisco? Mira, exactamente no tenemos una cantidad, no lo sabemos exactamente, porque esto es algo que de alguna manera se ha estado manejando a discreción dentro del instituto. ¿Esto qué quiere decir? De alguna manera han sido han señalado a los compañeros a los cuales ya no han contratado o a los que ya han despedido prácticamente, en algunos casos prometiéndoles que posteriormente los iban a contratar, que a lo largo del año y todo este tipo de cosas. Algo que sabemos perfectamente que muy probablemente no va a suceder, ¿no? Pero lo que sí te puedo responder es que aproximadamente un poquito más del 70% de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, e incluso me atrevo a decir que del sector cultura a nivel nacional, a nivel federal, somos trabajadores que estamos en estas condiciones tan precarias de trabajo. Es decir, no somos trabajadores basificados y tenemos distintos sistemas de contratación. ¿Ok? No sé si eso pueda responder un poco a tu pregunta. Muchas gracias, Julio. ¿Hay algún otro compañero que desee mencionar esta situación? ¿Algo al respecto? Sí, me gustaría complementar esta idea. El director del INAH hace ya más de medio año anunció que eran aproximadamente, solamente en el instituto, cerca de 800 trabajadores bajo este esquema, el llamado esquema de capítulo 3000. Pero por supuesto, tenemos datos que son mucho más, tan solo en ese esquema. Otro esquema que también viola los derechos laborales y humanos del conjunto de trabajadoras y trabajadoras en el instituto es el llamado capítulo 1000. El capítulo 1000 es una forma para recontratar a los trabajadores cada 6 meses o menos. El capítulo 3000 es una forma como si fueran prestadores de servicios para contratarlos cada 3 meses o menos. Entonces, en realidad creemos que por lo menos, lo que tenemos estimado, hay 1000 trabajadores entre capítulo 3000, capítulo 1000, que están en estas condiciones. Ahora, los datos exactos no los tenemos porque son muchos centros de trabajo a nivel nacional, pero sí tenemos ya muchos compañeros que en este momento no gozan de contrato, a pesar de que, bueno, ya estamos en fechas en que muchos ya han sido recontratados también.
Sin embargo, faltan muchos compañeros más por ser contratados en el INA. Gracias, nada más. Muchas gracias, Isaías. Y efectivamente, somos alrededor de 2,000 los trabajadores hasta la última, el último censo que se hizo aproximadamente en 2019, pues era la cantidad de trabajadores contratados. Entonces, los afectados, pues somos miles de trabajadores. Ahora le vamos a dar la palabra a Ana Tagle de la Crónica de Hoy. Buenos días, Ana, adelante. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, mi pregunta es que me parece que este documento es muy similar al que se entregó el 22 de enero. Entonces, si han recibido alguna respuesta, si han entablado algún diálogo con alguna autoridad, e insistir un poco en los números, cuántos meses se les adeudan, cuántos despidos injustificados, un poco de las cifras, por favor. ¿Alguno de nuestros compañeros que desee responder? Me gustaría hablar un poco sobre el documento que se entregó a Presidencia. Bueno, este documento lo entregamos ya hace algunas semanas y no hemos tenido respuesta alguna. De hecho, una de nuestras acciones es acudir de nueva cuenta a Presidencia para solicitar de manera urgente esa reunión. Ahora, pues los datos los estamos recabando y en su momento los daremos a conocer sobre el número de compañeros que no han sido recontratados. Pero sí, en efecto son cientos. Gracias. Vale, perdón, un poco en ese sentido, ¿cuándo se volvería a ir a Presidencia a entregar un nuevo documento y se agregarían algunas pues, nuevas peticiones con los datos que recaben, etcétera, o algunas acciones inmediatas que realizarán? Ok. El documento pensamos entregarlo la siguiente semana y estamos también planeando realizar una concentración probablemente en Palacio de Bellas Artes y por supuesto seguir llamando a los compañeros tanto de capítulo 1000 como de 3000 y de otras formas de contratación y a todos los trabajadores del Instituto y de Secretaría de Cultura para impulsar sobre el proyecto de regularización laboral para todos los trabajadores del INA. Gracias. Muchas gracias, Isaías. Y bueno, ahora vamos a pasar a la pregunta de Ameyali Mancilla, de la Izquierda Diario México. Adelante, Ameyali, por favor. Sí, muchas gracias. Un poco en el mismo sentido que la compañera Ana, me gustaría saber, más allá de la falta de coordinación o la falta de atención del gobierno, me gustaría saber cuál ha sido la respuesta en concreto, o sea, si solo fue una negativa o han tenido algún acercamiento con alguna otra institución que pueda resolver el tema y si hay fecha de estas acciones que, que han planteado y también si se han vinculado con otras organizaciones, pues bueno, que puedan hacer quizá algo mucho más grande. Entiendo que, bueno, hay algunas convocatorias, pero bueno, no sé, preguntar un poco eso. ¿Alguno de los compañeros que desee participar, por favor, para responder la pregunta? Sí, bueno. Adelante, Julio. Mira, efectivamente, bueno, voy a contextualizar un poquito para darte la respuesta, voy a tratar de ser breve. Mira, esta situación que estamos viviendo en el instituto es muy clara, que se debe precisamente a un déficit presupuestal que viene arrastrando el instituto, y no nada más el instituto, sino todo el gobierno en todos sus niveles de gobierno, ¿no? Desde alcaldías hasta estados, hasta nivel federal. En el caso del sector cultura, donde estamos nosotros en el INA, pues esto obedece, se debe a un déficit que se viene manejando. No voy a hablar de sexenios, voy a hablar más bien
ya de varias décadas. Y finalmente los que venimos pagando los platos rotos somos los trabajadores que no tenemos una base, que no tenemos un contrato, como nosotros hemos dicho, un contrato digno realmente. Y el resultado es que cada vez, conforme va pasando el tiempo, nuestras condiciones de trabajo cada vez son más precarias. Para nosotros es muy difícil que se nos pueda aumentar el salario. Para nosotros es muy difícil que nos puedan dar contratos quizás con una continuidad o con una seguridad. La zozobra que nosotros tenemos por lo general cuando nos dan contratos por 3 meses, no sabemos si nos van a volver a contratar por otros 3 meses o luego por otros 3 meses. Y normalmente si llegamos a fin de año, a los que les llega a tocar aguinaldo, pues definitivamente no se lo tienen que gastar porque no sabemos exactamente si vamos a tener trabajo o nos van a contratar en el siguiente año. Y estamos hablando que esta situación sucede con muchos de los trabajadores que tienen desde un año hasta 5, 10, 15, 20. Yo te puedo decir, yo en lo personal llevo 16 años laborando en el instituto y esto ha sido todos los años. Quizás el año pasado estuvo un poquito más leve en unos aspectos porque se dio la orden de contratarnos a todos para no tener, por el asunto de la pandemia, que tuviéramos asegurado nuestro salario. En otros años, pues la verdad, las cosas no han sido nada favorables para muchos compañeros. Hemos visto cómo muchos compañeros se han tenido que retirar del instituto sin recibir absolutamente nada a cambio. Algunos que tenían un sistema de contratación, vamos a llamarlo un poquito más estable, se les quitaba ese sistema de contratación estable para darle pausa a prácticas como lo es el amiguismo, el compadrazgo y el nepotismo. Y a los compañeros que les quitaban esos contratos, los pasaban a otro esquema de contratación, inclusive hasta con salarios mucho menores. Es muy curioso, pero muchos de los que estamos aquí en el instituto, lejos de ganar más, hemos ganado menos. Y de alguna manera no tenemos miedo de levantar la voz para poder apoyar a todos nuestros compañeros y para poder tener unas condiciones dignas de trabajo. Como en el documento que se acaba de leer, la mayoría de los que estamos aquí somos personal especializado en distintas áreas, tanto para la conservación, difusión y protección del patrimonio cultural tangible e intangible de todos los mexicanos. ¿Ok? Hay algo muy curioso, lo quiero mencionar para darte una respuesta, para que sirva como parte de la respuesta. En mi caso, y al igual que muchos de los compañeros, nos llaman eventuales. Y de eventuales no tenemos nada. Tenemos años trabajando en el instituto. Y muchas veces nosotros trabajamos de lunes a lunes. Tenemos unas horas, una jornada de trabajo. Bueno, fuera de la pandemia, se supone. Ahorita estamos haciendo trabajo en casa. Pero aún así, hay veces que nuestras jornadas de trabajo, sobre todo cuando salimos a campo, es toda la semana, de lunes a lunes, y entre más se acerca el cierre de la temporada de campo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que redoblar o tenemos que triplicar esfuerzos para cumplir con lo que se nos encarga. No nos pagan horas extras y aún así nos llaman eventuales. No tenemos prestaciones, la gran mayoría, y aún así nos llaman eventuales. Yo pregunto, si eventuales es trabajar todos los días, pues entonces, ¿cómo le podríamos llamar a los que a veces trabajan? Porque también hay gente así, ¿ok? Entonces, somos los mal llamados eventuales, efectivamente. Y los compañeros de capítulo 3000, bueno, pues también tienen unas condiciones muy precarias. En fin, el objetivo de todo este movimiento es que estamos luchando precisamente para poder contrarrestar toda la situación que estamos viviendo y que han vivido muchos trabajadores del instituto. Lamentablemente hay compañeros que por cuestiones de edad o por cuestiones personales se han tenido que retirar después de laborar muchos años en el instituto y jamás haber recibido absolutamente nada a cambio, más que su salario, sin tener derecho a una antigüedad, sin tener derecho a un retiro digno. Y estamos hablando de gente pues gente muy preparada, la verdad. Gente muy valiosa. Y gente que le ha dado mucho al país. ¿Okay? Muchas gracias, Julio.
Muchas gracias. Ujú. Yo, bueno, también quiero puntualizar en este tema que, pues, durante años ha habido esta precarización hacia los trabajadores de contrato, hacia quienes no tenemos base, y durante años se ha solicitado, se ha exigido, se ha pedido, se ha rogado, pues un cambio. Las autoridades, desafortunadamente, solo hay periodos en donde parece que sí van a actuar en consecuencia, sin embargo, generalmente es una simulación lo que hacen, nos permiten reuniones, nos dicen que sí, nos dan largas, así nos tienen durante años y finalmente pues no se obtiene ninguna respuesta favorable y sucede lo que el compañero Julio acaba de comentar, que desafortunadamente pues hay compañeros de más de 30 años de trabajo en el instituto y que por su edad pues se tienen que retirar y nunca se les hace justicia, ¿verdad? Yo quiero también mencionar que hay varios contingentes, como por ejemplo Todos Somos INA, Ya Págame INA, el Movimiento Nacional de Basificación. En este último simplemente hay agrupados alrededor de 400 trabajadores que están desde hace más de 10 años demandando su base definitiva o su contrato definitivo dentro del instituto, porque pues son trabajadores que tienen 15, 20, 30 años o más de trabajo y no han tenido respuesta tampoco. Entonces, pues la autoridad de esa manera se ha manejado cuando de repente sienten que ya hay una fuerza muy grande de este sector de trabajadores no basificados, es cuando comienzan a ofrecer, por ejemplo, algunos puestos y comienzan a desarticular este movimiento, Ujú. ofreciendo justamente el pago inmediato, cosa que no llega, ofreciendo puestos pues de mayor relevancia dentro del INA, los van cambiando, los van quitando, los van moviendo, a otros definitivamente se les corta ya la contratación y se les impide cualquier movimiento o cualquier reclamo. Y bueno, de esta manera, yo quiero mencionar que en el 2019, que esto se empezó a ver con más fuerza, y en el 2020 que comienza la pandemia y que hay muchos trabajadores a los que no se les paga, por ejemplo, los maestros de las escuelas del INA, tanto la ENCRIM como a la ENA y la Escuela de Antropología de Chihuahua, donde pues hay trabajadores a los que durante meses no se les había pagado. Hay una unión muy grande de trabajadores y ¿qué hace el instituto? Ofrecer, me parece que en ese entonces, 60 millones para las escuelas del INA y de esa manera apartaron a todo ese grupo de trabajadores de toda esta fuerza que ya estábamos adquiriendo para exigir nuestros derechos laborales. Y bueno, a la fecha, pues los maestros de estas escuelas pues siguen teniendo esos problemas de pagos que no se les realizan, pagos fuera de tiempo, pues que muchos de ellos tampoco tienen las prestaciones de seguridad social, por ejemplo. Y entonces, pues yo me pregunto, bueno, no se resolvió nada en su momento, se ofrecieron los 60 millones, ¿qué pasó con ese dinero? Efectivamente lo recibieron porque, bueno, quien más iba a recibir era la ENA para hacer arreglos en la escuela, y todo esto pareciera que se nos va olvidando y pasan los meses, de repente otra vez tenemos estos problemas donde no nos pagan o ya no nos quieren dar contrato y entonces de nuevo comenzamos a reunirnos, a tener esa fuerza y otra vez la autoridad empieza a ofrecer o empieza a decir pues falsedades, como por ejemplo esto que solo son 800 trabajadores por contrato cuando sabemos que somos más de 2000, ¿no? Entonces, pues de esa manera, por eso no se soluciona y no hay un respeto hacia este sector de trabajadores contratados y cada vez se pasa sobre nuestros derechos, violando toda, pues todos nuestros derechos laborales. Gracias.
Todos somos SINA. ¿Puede hacer el comentario para todos, por favor? Bueno, tal vez no nos escucha, voy a leer su comentario. Menciona que no importa el tipo de contratación bajo el que esté el trabajador, ya sea compactado, eventual, de confianza, capítulo 1000, 3000, hora, semana, mes, etcétera. Todos somos SINA y trabajamos bajo esquemas muy precarios, efectivamente. Y bueno, Ana Tagle, de nuevo pide la palabra. Adelante, Ana. Gracias. Solo es como una duda que ¿cuántos trabajadores de Lina contratados bajo estos esquemas están trabajando actualmente en los proyectos prioritarios? Digamos el aeropuerto de Santa Lucía, digamos Tren Maya, etcétera. ¿Alguien desea responder al respecto? Bueno, mientras alguno de mis compañeros, Miguel Covarrubias, adelante. Gracias. Bueno, estos proyectos prioritarios normalmente se realizan por medio de convenios específicos en los cuales, por ejemplo, en el caso del Tren Maya, las constructoras responsables de cada tramo contratan directamente a los que participan en dichos convenios, llámese arqueólogos, secretarias, etcétera, ¿no? Antropólogos físicos. Esto nos lleva de regreso a la cuestión de cuántos trabajadores se calcula que habíamos en condiciones precarizadas. No sé si alguien recuerde, hace no mucho tiempo, los compañeros investigadores basificados del INA presentaron una conferencia de prensa donde dieron algunos datos comparando los tipos de trabajadores que hay en el instituto con relación a la cuestión del recorte presupuestal, ¿no? Entonces, bueno, de aquí ellos calculan que hay aproximadamente unos 2.500 trabajadores administrativos, técnicos y manuales, alrededor de 200 arquitectos, igual de restauradores, unos 800 investigadores entre arqueólogos, lingüistas, historiadores, antropólogos físicos, antropólogos sociales, etnohistoriadores, ¿sí? Y luego alrededor de unos 2.000 trabajadores de confianza, es decir, que están desde mandos medios hasta labores administrativas en los diversos dependencias de la institución. Y mencionaban, por ejemplo, que hay un poco más de 500 plazas vacantes que no se han concursado. Ahora, en el esquema de contratación, por ejemplo, de obras determinadas, que se llama por terceros interesados, pues no sabemos exactamente cuántos hay, ¿no? Se habla precisamente de 800 por parte de la autoridad. Sin embargo, estos son los que ellos tienen registrados en su sistema institucional de proyectos, pero todos estos trabajadores que están fuera no están registrados en dicho sistema, ¿no? Entonces, incluso la cifra podría ser mucho más arriba de los 2.000. No sé si más o menos con esto le respondo su respuesta. Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias, compañero. Y Miguel Covarrubias, bueno, es el comentario que quería dar. Muchas gracias a Meyali. Bueno, yo les voy a comentar respecto a cuántos trabajadores hay en estos megaproyectos. Pues desafortunadamente, si nos cuesta trabajo completar la información de los que ya tenemos años dentro de la institución en algunos centros diversos dentro del INA, pues en estos trabajos que son
como muy de momento, ¿no? Porque acaban de surgir, pues hay un mayor problema para saber y conocer cuántos trabajadores en total hay, pero pues sí, sumémosle que a los más de 2,000 que ya estamos integrados en diferentes centros del instituto, pues ahora hay que sumar los que se van integrando a estos megaproyectos, ¿no? Bueno, a quien además, pues seguramente se menciona o la autoridad dice, sí hay trabajo, claro, hay trabajo, pero ¿por cuánto tiempo y en qué condiciones? Y además en estos momentos de pandemia, ¿no? Donde pues también sabemos que estos trabajadores sí están obligados a asistir a esos lugares, pues con toda la problemática de riesgo que se tiene por el contagio, ¿no? Del virus. Y pues, bueno, vamos a dar, bueno, aquí hay otro comentario, dice, hola, soy Alida Piñón del Universal, no puedo acceder más temprano, ¿tendrán un teléfono de contacto para llamadas? Claro que sí, Alida. Bueno, aquí también mencionan que alguien más quiere hacer una entrevista a profundidad, justamente es Ameyali. Les menciono que Xochitl Matus es parte de la comisión que tenemos para la difusión y medios, y bueno, a través de ella se hará pues la solicitud de estas entrevistas a profundidad. Nos pondremos de acuerdo para también saber quién de nuestros compañeros desea responder, y en breve tendrán ustedes ese conocimiento de quién dará las entrevistas. Y bueno, Todos Somos INA, ¿podrías hacernos tu comentario abiertamente, por favor? Ay, compañera. Bueno, abonando a lo que comentaba sobre el capítulo, la contratación por terceros, perdón, estos compañeros también son contratados por, digamos, empresas externas, pueden ser privadas o públicas, y ellos, aunque les paguen directamente al profesionista, entran ya sea como capítulo 1000 o 3000. ¿Ah? Entonces, pero como bien indican los compañeros, pues es una población flotante que es por proyecto. Entonces, es por determinado tiempo y se termina ya. Yo también quisiera, bueno, hacerles hincapié a nombre de, no solo de mi colectivo, sino de toda la asamblea, que la idea de esta conferencia es recalcar que vamos a seguir con estas acciones políticas y como la que hicimos en Palacio Nacional. Entonces, hasta que no nos respondan y hagan caso a nuestras demandas, ¿no? Al menos se abran al diálogo las autoridades. Gracias. Muchas gracias. Todos Somos INA. Pues bueno, ha llegado el momento de ir concluyendo esta reunión. Ya pasaron nuestros 45 minutos. Si alguien más tiene algo que agregar, es el momento, y si no, pues estaríamos dando ya por terminada nuestra reunión. Vero, sí, me gustaría comentar algo. Hola, yo soy Xochitl Matus de la Comisión de Difusión. Para los reporteros que están solicitando entrevistas, pueden escribirnos al correo electrónico de la asamblea, que es asamblea.ina@gmail.com, por favor. Algunos ya también tienen mi teléfono para que se comuniquen por WhatsApp, o también ya algunos otros compañeros tienen el correo electrónico de Todos Somos INA o Ya Págame INA, por favor. Por cualquiera de esos medios estaremos agendando entonces las entrevistas que sean necesarias o que necesiten, y en un momento más también les pasaremos el comunicado a sus correos, y ya lo rolamos aquí en el chat, también ya está ahí puesto para que lo descarguen. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos por su presencia y atención. Así es, gracias, y pues tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, bye.
Hasta luego, gracias. Saludos a todos. Estamos en contacto. Gracias.